El gas sarín es un agente tóxico cuyo uso como arma de guerra está prohibido por normas internacionales. Pero, ¿qué es exactamente el sarín? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus efectos sobre las personas que entran en contacto con la sustancia tóxica? Las respuestas en el siguiente informe. Los agentes nerviosos como el sarín son lanzados normalmente a través de un proyectil binario que contiene dos componentes químicos. Al dispararlo, los discos que separan los productos químicos se rompen. La rotación del misil en el aire hace que los productos químicos se mezclen para formar el agente tóxico que se libera en el momento del impacto. El sarín puede ser inhalado, ingerido o absorbido por la piel. Una vez dentro del cuerpo, el sarín interrumpe la actividad sináptica al detener la degradación del neurotransmisor acetilcolina, provocando así que los músculos queden en estado de estimulación permanente. Los síntomas inmediatos de la intoxicación con sarín incluyen visión borrosa, secreción nasal y dolor de cabeza, seguida de una opresión en el pecho, ritmo cardíaco variable y náuseas generalizadas. La exposición a altas dosis da lugar a convulsiones, parálisis e insuficiencia respiratoria, llevando finalmente a la muerte. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, de debate. Comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde va